Nombre: Carlos de Silva Sousa, más conocido como Cobra Negra, natural de Mérida, Yucatán, criado en la colonia Francisco de Montejo. En el año 2005, después de perder a sus padres y casi ser tragado por una deuda con prestamistas violentos, Carlos huyó con su hermana menor, Jessica Sousa, y vinieron a intentar una nueva vida en la Ciudad de México. Terminaron deteniéndose en uno de los lugares más peligrosos de la capital, la colonia Tepito. Carlos se convirtió en mototaxista, de esos que conocen cada callejón, cada ruta de escape, discreto, trabajador, siempre con el casco cerrado y sin palabras de más. Pero el día 14 de julio de 2009, Jessica fue alcanzada durante un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Regresando de la farmacia donde trabajaba, la bala atravesó su pecho. Nadie fue responsabilizado. Carlos enterró a su hermana y junto con ella enterró su fe en la justicia. Aquel día nacía Cobra Negra, el mototaxista que se convertiría en el justiciero de las colonias peligrosas de la Ciudad de México. Se suponía que sería solo otro día caluroso en el asfalto hirviente de Tepito. El ruido de la motocicleta, el olor a aceite quemado, el sonido del reggaetón viniendo de la azotea de arriba. Carlos ya llevaba casi 7 años ahí. Llegó desde Mérida, Yucatán, con la cara, el coraje y su hermana menor de la mano. Vino escapando de la sequía, del desempleo y de una deuda que pudo haberse convertido en tragedia. Pero en la Ciudad de México encontró otra guerra. No era de uniforme ni de insignias oficiales. Era una guerra que se escondía en la sonrisa de los callejones, en los radios que chillaban órdenes, en los ojos que desviaban la mirada cuando la cosa se ponía difícil. Carlos era uno de esos tipos que pasaban desapercibidos. Trabajaba de lunes a domingo en el mototaxi, hacía entregas, llevaba niños a la escuela, ancianas al hospital y a veces llevaba a quien nadie más quería llevar. Cobra Negra, échame la mano hasta allá en la esquina. Lo llamaban así desde niño, después de que sobrevivió a la mordida de una serpiente de cascabel en el interior de Yucatán. Decían que lo malo no muere fácil y el apodo se quedó. En la Ciudad de México volvió a aparecer cuando desaparecía por horas en los callejones y aparecía de nuevo, como si hubiera atravesado la noche sin ser visto, silencioso, callado, pero siempre con esa mirada de quien ya vio demasiado. Carlos no usaba radio, no lo necesitaba, conocía los atajos que ni Google sabía, sabía la hora en que el retén cambiaba, cuando la sirena era aviso y cuando era emboscada. Nunca quiso saber de lo ilegal, pero tampoco fue de los que agachaban la cabeza. Aquí es trabajo, compañero. Llevo pero no pregunto y no acepto carga equivocada. Ganó respeto de un lado y del otro. Pero el respeto en Tepito es cosa frágil, un descuido, una palabra fuera de lugar y todo puede cambiar. Su hermana, Jessica, era lo opuesto. Estudiaba, soñaba con hacer enfermería, sonreía fácil, trabajaba en una farmacia en el centro y siempre decía que algún día sacaría a los dos de ahí. Nosotros no nacimos para morir recargados en un muro, Carlitos. ¿Y para qué nacimos entonces? Para vivir sin miedo. Pero miedo era lo que más había en ese lugar. Miedo a la bala perdida, miedo a un operativo sorpresa, miedo a ser confundido, miedo a abrir la boca. Aquel día el sol pegaba con furia. Carlos había hecho 3 carreras seguidas hacia la Lagunilla y fue a buscar a Jessica a la farmacia. En el camino vio un movimiento extraño, radio gritando, gente cerrando el portón, niños siendo jalados de la mano. Plantón. No. Los operativos eran siempre así. Nadie avisaba. El retén desaparecía, la policía subía y quien quedara en medio quedaba a cuenta del destino. Carlos aceleró. El corazón se le apretó. Llamó a su hermana. Nada. Mandó un mensaje de audio. Silencio. Llegó a la calle de la farmacia y sintió el vacío. Puerta destrozada, vidrio quebrado, una mancha oscura en el suelo, gente mirando desde lejos, pero nadie hablaba nada. Jessica había salido a almorzar y no regresó. Fue fuego cruzado, dijo un hombre recargado en la pared sin mirar directamente. ¿Quién disparó? Dijeron que fue de arriba, pero nadie sabe bien. Carlos se arrodilló en la banqueta. Las manos sucias de aceite ahora temblaban. No hubo cuerpo ahí. La llevaron al hospital con prisa, pero llegó tarde, demasiado tarde. Ella no sobrevivió. El dolor fue sordo, no hubo grito, solo un silencio que duele por dentro. El entierro fue al día siguiente. Calor de partir. Carlos de negro, callado, sosteniendo el retrato de su hermana. Lloró. Nadie lo vio. Pero quien miró a sus ojos ese día vio algo desaparecer ahí dentro. Una parte que no volvería más.
Los días siguientes fueron lentos. Dejó de trabajar, cerró la casa, no atendía a nadie. Decían que había enloquecido. Otros decían que había salido de la colonia, pero una semana después regresó. Misma motocicleta, mismo casco, misma mirada, pero ahora con un cuaderno en el bolsillo. Un cuaderno viejo con 5 nombres anotados. Gente que estuvo involucrada en aquel operativo. Gente que desapareció del retén en la hora equivocada. Gente que subió con uniforme y bajó sin explicación. Carlos no hablaba con nadie. Solo miraba, observaba y por la noche desaparecía. En una de esas noches, un hombre de la lista apareció muerto cerca de la zona de basureros. 2 disparos silenciosos, precisos. La colonia comentó: ¿viste lo que pasó con Miltiño? Fue cobro. Dicen que fue cobra negra. Carlos no dijo nada, pero su mirada no negaba. Era solo el comienzo. La colonia tiene sus propios rituales de luto. Velorio improvisado en la sala de la vecina, café negro pasándose en la esquina, vecino que nunca habló mucho viniendo a dejar pan. Pero lo que no cambia es el silencio que flota, ese silencio de cuando todos saben quién se equivocó, pero nadie dice nada. En la mañana siguiente al entierro de Jessica, el sol invadió la azotea con rabia. Carlos subió despacio, se quedó ahí arriba por horas, no lloraba, no hablaba, solo se quedaba mirando lo alto de la colonia, donde dicen que el operativo comenzó. En la colonia todos saben que la justicia no sube escaleras. Se detiene en el portón de la delegación y regresa de reversa. Carlos lo sabía, pero aún así fue. Se puso la camisa limpia, subió a la motocicleta y fue hasta la delegación en el centro. Quería saber qué había pasado, quiénes estaban en el operativo, quién apretó el gatillo. Fue atendido por un policía joven que ni se quitó los lentes oscuros. Su nombre: Carlos de Silva Sousa. ¿Cuál es el motivo del registro? Mi hermana murió ayer. La agarraron en medio de un tiroteo. Quiero saber quién estaba en el operativo. Fue en la colonia, ¿verdad? Fue en la esquina de la farmacia, en Tepito. Entonces probablemente bala perdida. Esas áreas son complicadas. Usted sabe cómo es. Carlos apretó los dientes. Esas áreas son complicadas, como si fuera culpa de la geografía. Quiero el nombre de quien estaba en el turno. Eso no se puede, señor. El operativo es conjunto. Pudo haber sido cualquiera. Entonces nadie responde. Desafortunadamente no hay cómo asegurarlo. Fue fatalidad. Fatalidad. Carlos bajó las escaleras de la delegación como quien carga plomo en la espalda. Ahí entendió que no iba a haber respuesta, no iba a haber justicia, solo iba a haber silencio, el mismo que vio en la azotea, en el rostro de los vecinos, en la mirada del pastor en el entierro. Pero él no nació para aceptar silencio. Esa misma noche fue hasta la casa de un conocido, un ex contacto de cuando hacía entregas para una empresa que no declaraba casi nada. Necesito algo tuyo. ¿Qué tipo de cosa? Información. El tipo vaciló. Estás metiendo donde no debes. Ya se metieron conmigo. Ahora es mi turno. Salió de ahí con nombres, placas, turnos, no era certeza, pero era un comienzo. Carlos regresó a casa, prendió una vela y abrió el cuaderno. Página 1, Sargento RM. Subió ese día, no volvió en el reporte. Estaba en la esquina donde partió la bala. Desapareció de la base poco después. En los días siguientes, Carlos volvió a trabajar. Rodeaba la colonia como siempre, pero ahora observaba. En la colonia los ojos ven antes de que la boca hable, y Carlos veía todo. ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Quién cambió de ropa? ¿Quién empezó a andar con escolta? Una noche detuvo la motocicleta en un rincón oscuro, apagó el faro y se quedó mirando la azotea de arriba. Allá vio al tal sargento sin uniforme, sin prisa, riendo con 2 hombres armados. «¿Ves? Todo es puro teatro», murmuró. Fue ahí que vino el grito. No grito de dolor, sino un grito desde adentro. Un grito ahogado por años de sobrevivencia. Un grito que decía, ahora basta. 2 días después, el cuerpo del sargento apareció tirado en la vía del tren, sin marcas de lucha, pero con un aviso en el bolsillo. Por cada lágrima, un nombre. La policía intentó callarlo. Dijeron que fue ajuste interno. El narco juró que no fueron ellos y la colonia guardó silencio. Pero quien conocía el pasado sabía. Sabía del apodo, sabía de la calma, sabía que Cobra Negra había despertado. Carlos no se jactaba, no sonreía, no dormía, solo tachaba el nombre y escribía el siguiente. En Tepito, cuando un nombre aparece en la pared, es aviso. Puede ser deuda, puede ser traición, puede ser sentencia. Pero una cosa es cierta,
Alguien va a desaparecer. Aquella mañana la colonia despertó con un murmullo diferente. Un muro en la parte alta de la comunidad amaneció con pintura negra escurrida, gruesa, escritura rápida. Fuiste el primero, no serás el último. Firmado. Un dibujo simple, una serpiente enrollada en forma de número 8. El símbolo del infinito o de la venganza sin fin. Carlos despertó antes del sol. Tomó café amargo, se puso la camisa oscura y guardó el cuaderno en el bolsillo de nuevo. La lista todavía tenía 4 nombres. La ciudad seguía su vida. Claxon, camión lleno, vendedor ambulante gritando en la esquina. Pero dentro de él todo se movía en un ritmo lento, casi ritual. No era rabia, era otra cosa, algo más frío, como si él fuera solo un instrumento de lo que necesitaba hacerse. En la esquina del mercado escuchó el rumor. Están diciendo que fue Cobra Negra. ¿Y quién? El motociclista callado, ese que perdió a la hermana. Estás loco, él no tiene valor para eso. A lo mejor no lo tenía. Ahora sí. Carlos fingió que no era con él, pero dentro de la mochila cargaba una foto arrugada. La de su hermana sonriendo en el cumpleaños de 17 años. Del otro lado de la ciudad, el segundo nombre de la lista vivía como si nada hubiera pasado. Teniente D, retirado. Hacía trabajos de seguridad privada en fiestas de empresarios. Constaba en documentos como parte del operativo que resultó en la fatalidad de Jessica, pero en la práctica estaba en una parrillada en Polanco. Carlos pasó una semana observando, no tenía prisa. Escuchaba conversaciones, seguía la rutina, estudiaba la casa y en una noche lluviosa tocó la puerta de la mansión disfrazado de repartidor. El portón abrió, el guardia se distrajo. Carlos entró sin ser visto. En la mañana siguiente, el teniente fue encontrado inconsciente, con una nota pegada al pecho. Quien mata y olvida muere 2 veces. Ninguna cámara captó, ningún vecino vio, apenas una motocicleta pasando despacio en la cuesta mojada. En la colonia la tensión crecía. Los radios comenzaron a agitarse. Hay alguien haciendo justicia por fuera. Esto es malo para los negocios. Alguien está actuando sin autorización. Pero nadie se atrevía a tocar el nombre. Porque la colonia ya sabía que Cobra Negra era un fantasma que andaba en motocicleta y nadie sabía de qué lado estaba. Del narco, no. De la policía, mucho menos del pueblo. Tal vez. Pero el pueblo también comenzó a temer, porque cuando la justicia se vuelve personal, todos corren el riesgo de caer en la mira. Carlos, en silencio, tachó otro nombre del cuaderno. Quedaban 2, pero uno de ellos era pieza mayor. Nombre conocido, hombre de traje, corbata y favores comprados. Delegado P. Era él quien firmaba los operativos. Era él quien mandaba subir y después desaparecía del reporte. Carlos sabía que meterse con él era otra cosa. Ahí no bastaba el coraje, necesitaba estrategia y aliados. Fue entonces que volvió a hablar con un antiguo conocido, un periodista que vivía fuera de la colonia, pero conocía bien los bastidores del sistema. Sabes con lo que te estás metiendo, ¿verdad? Lo sé. El delegado P no es solo policía, es político, es red. Entonces voy a jalar la telaraña. El periodista vaciló, pero entregó un sobre, fotos, horarios, direcciones, todo lo que Carlos necesitaba. Esa noche subió a la azotea, miró toda la colonia, como quien pide permiso al silencio. Después bajó, encendió la motocicleta y desapareció en la oscuridad. Horas después, el automóvil del delegado fue encontrado quemado en un terreno baldío. Sin cuerpo, sin pista, apenas el símbolo en la pared al lado, la serpiente negra enrollada esperando a la próxima víctima. En la colonia todo se esparce rápido, menos la verdad. El rumor vuela de azotea en azotea, pero lo que realmente pasó, eso queda atrapado entre quien vio y quien finge que no vio. Después de la historia del delegado, Tepito quedó en suspenso. 3 nombres de la lista de Carlos ya habían sido tachados, pero nadie fuera de él sabía eso. Solo veían los rastros, motocicleta pasando sin ruido, hombres cayendo sin aviso y siempre la marca, la serpiente negra. Ya no era solo un apodo, era una idea, un susurro que decía, ahora hay alguien que cobra. Los radios comenzaron a chillar diferente. Este tipo está jugando sucio. No es uno de los nuestros, hay que encontrarlo. Pero ¿cómo se encuentra a quien no deja huella? Carlos ya no dormía en casa. Tenía al menos 3 escondites esparcidos por la colonia. No usaba celular. Cambiaba de ropa 3 veces al día. Se volvió humo, pero aún así era solo carne y hueso. Y carne y hueso se cansan.
Aquella noche bajó la motocicleta en un callejón más estrecho, se detuvo en un puesto pequeño, pidió un café. «Estás perdido, Cobra». La voz vino desde atrás. Era Ronnie, otro mototaxista más joven. Nunca fueron íntimos, pero siempre se respetaron. Carlos miró despacio. «Perdido nada. Solo estoy andando por donde el radio no alcanza». Ronnie se sentó cerca, habló bajo. «La gente está diciendo que estás metiendo con quien no debes. Estoy metiendo con quien mató a mi hermana. Y después, cuando taches el último nombre. Después no sé». El silencio entre los dos duró más que el café caliente. Ronnie suspiró. «Solo no olvides que la colonia cobra caro, incluso a quien intenta hacer lo correcto». Carlos se levantó, dejó el dinero en la mesa y desapareció en la noche de nuevo. La siguiente de la lista era una figura diferente. No era uniforme, no era policía, era una mujer. Doña Asira, dueña de una casa de apuestas en la entrada de la colonia, figura respetada, pero con conexiones antiguas con todo lo que pasaba bajo la mesa. Ella no jalaba el gatillo, pero liberaba a quien lo jalaba. Fue ella quien autorizó el movimiento que ese día alejó el retén por 20 minutos. Tiempo exacto en que Jessica fue alcanzada. Carlos lo sabía, pero también sabía que con Asira no se metía fácil. La mujer era como el muro antiguo, llena de grietas, pero todavía en pie. Amenazar no servía. Llegar directo, menos aún. Esperó 2 días, 3, una semana, y en una madrugada sin luna entró por la parte trasera de su casa, donde la reja no cerraba bien. No llevó arma, llevó la foto de su hermana. Cuando Asira lo vio, ni gritó. Sabía que ibas a aparecer aquí. Carlos puso la foto encima de la mesa. Ella murió por tu permiso. Fue operativo del Estado. Tú alejaste a los tuyos, recibí orden, y obedeciste. Asira lo miró profundo a los ojos. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Carlos no respondió. Dio la vuelta y dejó la nota. No voy a matarte. Eso sería poco. Voy a hacer que vivas viendo a los tuyos caer hasta que entiendas lo que sentí. En la mañana siguiente, el socio más cercano de Asira fue encontrado inconsciente, con la misma marca en la pared, la serpiente negra. La colonia entendió el mensaje. Carlos ahora elegía lo que dolía más. En las semanas que siguieron, el nombre Cobra Negra ya era más temido que cualquier otro. Ni facción, ni comando, ni uniforme, solo él, y eso comenzó a incomodar. De un lado, el narco quería encontrarlo. Del otro, la policía fingía que no sabía, pero usaba el nombre para amedrentar. Si continúa así, va a volverse guerra civil allá arriba. Pero Carlos no paraba. No quería miedo. Quería respuesta y todavía faltaba un nombre en la lista. Pero ese era el más difícil de todos. Y él lo sabía. La próxima mordida de la serpiente podía ser la última. En Tepito, todos conocen las reglas, aunque nadie las haya escrito. No se habla lo que no se debe, no se camina donde no se debe, y principalmente no se mete con quien tiene voz en el radio. Carlos ya había quebrado todas. El nombre Cobra Negra ahora circulaba como maldición. Gente que nunca escuchó su voz juraba haberse cruzado con él en la esquina. Niños hacían dibujos de la serpiente en los cuadernos de la escuela, y los jefes de un lado y del otro comenzaron a sentirse acorralados, no porque él tuviera un ejército, sino porque era solo uno, y eso era lo más peligroso. Cuando un hombre solo enfrenta al sistema, el sistema tiembla, porque si no teme morir, nadie sabe dónde va a parar. Esa semana, la colonia estaba extraña. El aire más seco, el silencio más largo. Ni los cohetes estallaban. Carlos andaba como sombra, ya no usaba más casco espejado, el rostro expuesto, la mirada directa. Sabía que ahora era casado, pero también sabía que el miedo cambió de lado, hasta que un día, en el callejón de la Nueva Tepito, un niño corrió hasta él. «Señor, están preguntando por usted allá arriba». Carlos no respondió, solo miró. El mensaje era claro. Llamado informal, invitación que no se rechaza. Subió al final de la tarde. Allá en lo alto, donde solo sube quien tiene aval, estaba el hombre que mandaba. Sentado en una silla de plástico, camisa abierta, radio en el regazo. «Así que eres el tal Cobra Negra». Carlos se quedó de pie. «Soy Carlos. Cobra fue el nombre que ustedes esparcieron». El hombre rió. «Tienes valor. Me gusta eso. Pero tu valor está metiendo en mi terreno. No me metí con tu comercio ni con tu comando. Solo fui detrás de quien mató a mi hermana. ¿Y crees que eso no desordena las reglas? La colonia está en pánico, gente desapareciendo, rumor por todos lados». Carlos miró firme.
Quien mandó matar a mi hermana desordenó antes. Yo solo estoy arreglando. El hombre se quedó en silencio, se aclaró la garganta, miró a los dos guardias al lado armados. Hay un límite, compañero. Hasta para la justicia. A partir de ahora vas a tener que pedir permiso. Carlos no respondió. Sacó el cuaderno del bolsillo, mostró la página con los 5 nombres, 4 ya tachados. Solo falta uno. Después de eso nunca más vas a oír hablar de mí. ¿Quién es el último? Carlos cerró el cuaderno. Es alguien que todavía cree que está seguro. Bajó la colonia despacio, pero con el peso en el pecho, porque sabía que el último nombre era alguien que vivía por encima de la colonia. En la semana siguiente intentó llevar la vida como antes. Hizo 2 carreras, entregó una medicina a una señora, recogió una comida para un vecino, pero la mirada de las personas cambió. Ahora no era más respeto, era miedo. Los niños ya no se acercaban, los ancianos bajaban la mirada, y hasta los otros mototaxistas cambiaban de calle cuando él pasaba. Carlos comenzó a entender en lo que se había convertido. Ya no era solo un hermano en busca de justicia, ahora era símbolo. Y los símbolos asustan. En una noche cualquiera se recargó en la motocicleta en un mirador, miró las luces de la ciudad allá abajo y por primera vez dudó. Valió la pena. Pero la duda duró poco, porque cuando bajó la escalinata de regreso, encontró una nota pegada en la puerta de su casa. Sabemos dónde vives. ¿Para o va a sobrar para quien quedó? Carlos arrugó el papel, entró, prendió la luz y escribió el nombre final en el cuaderno. Último nombre, el que manda en los 2 lados. Todavía no sabía el rostro, pero sabía dónde empezaría a buscar. En el sistema. Y el sistema ya comenzó a temblar. Cada nombre que Carlos tachaba dolía diferente. No era alivio, era un corte nuevo en el pecho. La lista parecía pequeña en el papel, 5 nombres, pero detrás de cada uno había una telaraña de acuerdos, mentiras y omisiones. Y ahora solo quedaba el último. El nombre que no estaba en los reportes ni en las cámaras. El nombre que no subía a la colonia pero mandaba en quién subía. El verdadero mandante del operativo que mató a Jessica. Carlos no tenía ese nombre todavía, pero sabía dónde buscar. Fue hasta el periodista que lo ayudó antes. Necesito la cima. Ya pasaste del límite, Carlos. Entonces, ahora voy hasta el final. El periodista vaciló, sabía el riesgo, pero también sabía que en ese punto Carlos no iba a parar. Entregó un nuevo sobre, esta vez con documentos internos, hojas de cálculo, órdenes de operativo, firmas. Un nombre se repetía, S. Tavares, secretario estatal de seguridad, hombre de habla mansa, traje bien cortado, siempre sonriendo en la televisión. Carlos miró la firma y sintió el estómago retorcerse. No era solo un nombre más, era el nombre de quien nunca aparecía, de quien jugaba ajedrez con gente viva. Ese operativo fue autorizado 3 días antes de la muerte de Jessica. A pesar de las alertas de que habría civiles en el lugar, a pesar de la recomendación de posponerlo. Pero Tavares tenía prisa, quería resultado, quería encabezado y sacrificó lo que necesitaba para eso. Carlos tomó el cuaderno, abrió en la última página y escribió con calma. Sim Tavares, el hombre que mandó matar sin disparar. Esta vez sabía que no sería simple. Este objetivo no andaba en sandalias. Andaba en automóvil blindado. No dormía en azotea, dormía con escolta en la puerta. Pero Carlos también cambió. Ya no era solo el mototaxista de mirada quieta, era el reflejo de todo lo que el sistema creía que podía controlar. Comenzó a seguir la rutina del secretario. 2 días observando el edificio. 3 días analizando la escolta. Escuchaba conversaciones, leía laberintos de ruta y descubrió una brecha. Todos los miércoles a las 7 de la mañana, Tavares hacía caminata en el parque con 2 guardias atrás, pero distraído, sin imaginar que la colonia había mandado a alguien detrás de él. Carlos no quería sangre en la calle, quería mirar a los ojos. El miércoles siguiente estaba ahí. Casco debajo del brazo, cuaderno en el bolsillo. Se quedó parado en un punto estratégico. Cuando el secretario pasó, Carlos avanzó despacio. Señor Tavares. El hombre se volteó medio impaciente. ¿Sí? Carlos de Tepito. Recuerda el operativo del 14 de julio. Disculpe, no trato esas cosas personalmente. Jessica murió ese día, mi hermana. El secretario palideció. Los guardias se acercaron. ¿Quieres amenazarme aquí?
Carlos sacó el cuaderno, mostró las firmas. Tú no la mataste, pero mandaste, y por eso vas a ser recordado. Guardó el cuaderno, dio la vuelta y desapareció. El mismo día, un espectacular en la entrada de la comunidad amaneció pintado: La justicia no se compra, la serpiente no se calla. Firmado C.P. No hubo disparo, no hubo sangre, pero el mensaje dolió más que cualquier herida, porque ahora el pueblo sabía quién mandaba y sabía que alguien estaba cobrando. La justicia, cuando apunta mal, se vuelve tragedia. Carlos siempre tuvo un código: nunca alcanzaría a un inocente, nunca haría que alguien pagara por lo que no hizo. Pero ese día el mundo resbaló. Era inicio de noche, cielo cargado. Estaba detrás de un hombre conectado al esquema de seguridad del operativo que mató a su hermana. Un intermediario, un hombre menor, pero que ayudaba a maquillar los reportes y forjar los mapas que decían dónde no había nadie. El objetivo estaba marcado. Marcelo, funcionario del sector táctico, conocido por andar por la colonia como si fuera visita. Carlos sabía dónde estaría, en una reunión informal en uno de los accesos de la zona baja. Ya lo había seguido 2 veces. En la tercera decidió actuar. La idea era simple: asustar, mostrar que estaba vigilando, sin sangre, sin exposición. Pero lo que Carlos no sabía es que ahí cerca, jugando pelota con los pies descalzos, estaba Ítalo, un niño de 9 años, habitante de la vecindad de enfrente. En el momento que Carlos se acercó y el radio del guardia gritó alerta, hubo carrera. Gente corriendo hacia los callejones. ¡Empuja, empuja! Alguien sacó el arma. Otro gritó. Carlos reaccionó por instinto, disparó para dispersar. Uno de los disparos pegó en el suelo, rebotó y alcanzó a Ítalo en la pierna. No fue fatal, pero fue suficiente para romper el mundo de Carlos, porque cuando volvió en sí vio a la madre del niño llorando, con él en los brazos sangrando. Vio los ojos del niño entre dolor y miedo, y aquello dolió más que cualquier herida que él hubiera tenido. Carlos huyó del callejón, desapareció por días, se encerró en uno de los escondites, sin comer, sin hablar con nadie. ¿En qué me convertí?, susurró al propio eco. Durante 3 días nadie escuchó hablar de él. El pueblo comenzó a pensar que había caído. Los radios guardaron silencio. Hasta los adversarios pensaron que Cobra Negra había terminado su misión. Pero en la noche del 4.º día, una motocicleta se detuvo frente a la casa del niño. Carlos dejó ahí una carta, una cantidad de dinero y un pedido. Perdón, no era para ser tú. Prometo que a partir de ahora nadie más cae por error. No firmó, pero la madre del niño sabía. La carta se viralizó dentro de la comunidad, no por el dinero, sino por la frase final: quien apunta al monstruo corre el riesgo de convertirse en uno. Carlos regresó a las calles más callado, más contenido, pero con otra mirada. Entendió que hasta la justicia necesita freno, que la venganza sin criterio solo alimenta el ciclo. A partir de ahí, su misión cambió. Los próximos objetivos no serían quienes ejecutaban, sino quienes mandaban ejecutar. Ya no quería solo castigar, quería impedir. Cobra no era para ser vista, era para ser sentida como el frío antes de la tormenta, como el silencio antes del disparo. Pero ese día lo invisible ganó rostro. Todo comenzó con una cámara vieja colgada en el poste de una panadería abandonada. De esas que nadie presta atención, de esas que cuando funcionan nadie lo cree. Pero funcionó y captó exactamente lo que no debía. Carlos no lo notó. La misión era simple: confrontar a un exmiliciano que ahora actuaba como seguridad particular de un diputado sospechoso de autorizar operativos a cambio de apoyo en las elecciones. Carlos lo siguió por 3 días. En la noche del 4.º estaba solo, bajando una calle lateral de la colonia. Carlos lo acorraló entre 2 muros, sin testigos, o al menos eso pensaba. No fue ejecución, fue intimidación. Carlos habló con firmeza, mostró documentos, tiró al suelo una copia del reporte que lo conectaba con las muertes en operativos sospechosos. Si continúas sirviendo a esos tipos, eres cómplice, y el cómplice paga junto. El hombre tembló. No reaccionó. Carlos dio la vuelta y desapareció. Pero el poste del otro lado había visto todo. 2 días después el video estaba rodando en grupos de WhatsApp. Imagen blanca y negra. Granulada pero suficientemente nítida. Casco en la mano. Postura recta. La voz apagada pero reconocible para quien conocía. Alguien editó, puso música, firmó con un "quien hace paga". La colonia enloqueció. Es él, es Cobra. Ahora lo van a agarrar. La policía apareció con fuerza. Revisión en la azotea, presión en los mototaxis, pregunta torcida en los callejones. Pero nadie habló nada.
ni para confirmar ni para negar. El narco también quedó inquieto. El nombre que antes era susurro ahora era titular. Carlos vio el video sentado en uno de los escondites, sin camisa, sudando frío. Sabía que a partir de ahí todo cambiaba. Ya no podía andar sin casco, ya no podía cargar el cuaderno en el bolsillo de fuera. La leyenda se había convertido en el hombre y el hombre ahora era cazado por todos lados. Otra cosa, el video no mostraba. El motivo, el dolor, la muerte de Jessica, el vacío de no tener respuesta. El video mostraba solo un recorte, y eso era lo más peligroso, porque ahora para quien no sabía la historia, él era solo uno más fuera de línea. Esa noche Carlos quemó el cuaderno, memorizó lo que faltaba, solo un nombre, solo uno. Pero ahora cada paso necesitaba ser milimétrico, porque quien se mete con el sistema tiene que saber la hora de desaparecer. En Tepito, cuando la colonia calla, es porque algo muy grande está por suceder. El silencio nunca fue paz. Es alerta, es mensaje, es miedo. Después del video, el complejo entero contuvo la respiración. La policía subió con más fuerza. El narco retrocedió, pero no por respeto, por estrategia. Y en medio de todo eso, Carlos, Cobra Negra, desapareció. Esta vez de verdad. Nadie vio la motocicleta. Nadie se cruzó con él en el puesto. Ni los niños que antes dibujaban la serpiente en los muros sabían decir hacia dónde se había ido. Y eso hizo que el miedo cambiara de lado, porque ahora el peligro no tenía rostro, era memoria. El secretario desapareció de los titulares. El diputado evitaba aparecer. El miliciano fue visto embarcando fuera del estado. El nombre Cobra Negra no se hablaba más en voz alta. Se volvió código, se volvió mito. Pero Carlos sentía el peso en un escondite en lo alto de la colonia. Vivía de restos de comida y radio de pilas. Escuchaba todo, veía las reacciones y sentía que, aun sin querer, se había vuelto parte de algo mayor. Pero también entendió que todo aquello podía acabar en un segundo. Bastaba un error, una cámara nueva, un traidor. Y entonces vino la señal. En una noche sofocante, sin luna, un amigo antiguo, uno de los pocos que todavía hablaba con él, apareció. Están viniendo. ¿Quiénes? Los dos lados. La orden es agarrarlo vivo o muerto. Carlos respiró profundo. Sabía que ese momento llegaría. Tienen miedo. Sí, pero no de ti. Tienen miedo de lo que representas. El amigo dejó un paquete con comida, una muda de ropa, un celular sin chip. Si quieres salir, es ahora. Carlos pensó. Huir y dejar todo como estaba. Dejar el último nombre sin respuesta. Esa misma madrugada, una motocicleta fue vista bajando por el lado de la colonia que nadie más usaba. Un camino antiguo sin iluminación, solo usado por quien conoce cada piedra, cada hoyo. Y en la pared del centro de salud, al día siguiente apareció una nueva pinta. Ustedes callaron la voz de la colonia, pero olvidaron que el eco es más alto en el cerro. Firma. Una serpiente sola, pero entera. El operativo fracasó. No encontraron nada, ni vestigio, ni cuerpo, ni motocicleta. La colonia una vez más guardó silencio. Pero esta vez no fue miedo, fue protección, porque aún sin saber dónde estaba, todos sabían por qué existió. En la colonia hay historias que terminan sin aplauso, sin justicia, sin venganza completa, solo con el peso de haber vivido todo y todavía estar respirando. Carlos no quería ser recordado, pero al final se volvió cicatriz en la piel de la colonia. Después de que su nombre se filtró, de que los muros fueron pintados, de que los dos lados vinieron con sed de sangre, desapareció y nadie más supo dónde estaba. Algunos decían que había huido al sur, regresado a Mérida. Otros que había muerto en silencio y enterrado el nombre junto. Pero quien conocía su rastro sabía que Cobra Negra nunca desaparecía sin razón. Estaba esperando la hora correcta, la última entrega. El último nombre de la lista ya no era solo un nombre, era un sistema entero. Era quien autorizaba, quien hacía la vista gorda, quien limpiaba las huellas después de la tragedia. Y ese alguien ahora tenía rostro. Mauricio Costa, director de inteligencia del Estado. Hombre blindado, lleno de contactos, desaparecido de las calles, pero presente en todo operativo que salía mal. Carlos observó por semanas, sin motocicleta, sin radio, solo a pie, disfrazado de repartidor de gas, lavador de autos, recolector de reciclaje, hasta que vio la brecha. Un evento de seguridad pública en un hotel de lujo en Polanco. Mauricio estaría ahí sin muchos guardias, con prensa, con discurso preparado. Carlos no quería sangre. Quería que viera lo que nadie veía.
en la noche anterior al evento dejó una caja en la recepción del hotel, sin remitente. Dentro, una foto de Jessica, el acta de defunción de ella y una nota. Ella murió por tu culpa, pero tú sigues durmiendo bien. En la mañana siguiente, antes de que el evento comenzara, la seguridad fue reforzada, pero Carlos no quería entrar. Solo quería ver el rostro de Mauricio al leer aquello, y lo vio. El hombre se paralizó en el vestíbulo, miró a los lados, jaló el radio, salió escoltado. Carlos bajó a la calle por un callejón lateral, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. En la semana siguiente, Mauricio Costa pidió exoneración, alegó motivos personales, desapareció de los medios. En la colonia, el nombre Cobra Negra se volvió leyenda oficial, pintado, cantado al revés, susurrado en rueda de bar. Pero Carlos ahora era solo un rostro más entre la multitud. Volvió a andar en motocicleta, sin placa, sin prisa. A veces llevaba compra de una señora, otras ayudaba a cargar el tanque de gas. Nadie preguntaba, nadie hablaba, pero sabían. En la entrada de Tepito, en un muro descascarado, quedó una frase. A veces, para hacer justicia, es necesario convertirse en lo que la justicia teme. Firma ninguna. Solo el dibujo de la serpiente enrollada, quieta, pero lista para morder si fuera necesario. La colonia olvida rápido, pero nunca completamente. Algunos dicen que Cobra Negra se volvió camionero y recorre México como si no tuviera pasado. Otros juran que vive en una casa sencilla, cerca de la orilla de la colonia, y solo sale cuando la cosa aprieta. Pero todos recuerdan a Jessica, la muchacha que soñaba con ser enfermera, que sonreía como quien pensaba que el mundo podía cambiar. Ella no volvió, pero dejó el rastro, y el rastro de ella se volvió misión en la piel del hermano. Hoy, cuando alguien es enterrado sin explicación, cuando un operativo deja cuerpo y nadie responde, cuando el dolor sube la cuesta y la justicia baja sin aliento, siempre hay alguien que dice, si Cobra estuviera por aquí, esto no quedaría así. Y entonces el silencio regresa, no de miedo, sino de recuerdo, porque la justicia por ahí nunca fue tribunal, fue motocicleta en la curva, nota en la puerta, ojo a ojo. Y aún sin saber dónde está, mucha gente todavía duerme con la certeza. Si algún día el nombre es tachado equivocado, la serpiente regresa. Los días pasaron y Carlos encontró una rutina diferente. Ya no era el justiciero que aterrorizaba las noches de Tepito, sino un hombre que aprendió que la venganza tiene límite y que la justicia verdadera no se construye con más violencia, sino con memoria. Empezó a ayudar en silencio, llevaba medicinas a los que no podían pagar, transportaba ancianos sin cobrar, ayudaba a madres solteras con las compras del mercado. La colonia notó el cambio. El miedo dio lugar a una especie de respeto silencioso. Ya no lo veían como amenaza, sino como guardián invisible. Los niños volvieron a acercarse, los ancianos lo saludaban con la cabeza y otros mototaxistas compartían café con él en las esquinas. Una tarde, mientras descansaba en un puesto de tacos, una mujer mayor se acercó. «Usted es Carlos, ¿verdad?» Él levantó la mirada con cautela. «Depende de quién pregunte. Soy la tía de Jessica, la hermana de su mamá». El mundo de Carlos se detuvo. Hacía años que no escuchaba ese nombre de alguien que realmente la conoció. La mujer se sentó frente a él, con lágrimas en los ojos. «Sé lo que hiciste. Sé por qué lo hiciste. Y quiero que sepas que Jessica estaría orgullosa de que paraste cuando debías parar». Carlos sintió algo quebrarse dentro de él. Algo que había mantenido congelado por años. Las lágrimas vinieron sin permiso, silenciosas pero reales. La tía de Jessica tomó su mano. «Ella no querría que te perdieras en la oscuridad. Querría que vivieras. Por los dos». Esas palabras se clavaron más profundo que cualquier bala. Carlos entendió que su hermana no murió para que él se convirtiera en lo que odiaba, sino para que recordara por qué la vida vale la pena, incluso en medio del caos. Semanas después, Carlos tomó una decisión que pocos esperaban. Reunió a algunos jóvenes de la colonia, muchachos que estaban al borde de caer en el mundo del crimen, y les ofreció trabajo honesto. Formó una cooperativa de mototaxis, donde enseñaba rutas seguras, mecánica básica, y sobre todo les enseñaba que el respeto se gana con trabajo, no con miedo. La cooperativa creció. Empezaron siendo 5 motocicletas, después 10, después 20. Carlos nunca habló de su pasado, pero todos sabían quién era, y precisamente por eso lo respetaban más.
porque demostró que el cambio es posible, que la violencia no es destino. Un día, mientras reparaba una motocicleta en el taller improvisado, un joven de 17 años se acercó. Dicen que usted era Cobra Negra. Carlos no levantó la mirada, siguió ajustando la cadena. Cobra Negra era alguien que perdió mucho y casi pierde más. Yo soy Carlos, solo Carlos. El muchacho insistió. Pero usted hizo justicia cuando nadie más lo hacía. Carlos finalmente lo miró. Hice lo que creí necesario en ese momento. Pero aprendí que la verdadera justicia no es venganza. Es construir algo mejor para que otros no sufran lo mismo. Si quieres honrar a los que perdimos, no te conviertas en lo que los mató. Conviértete en lo que los hubiera salvado. El joven se quedó en silencio, procesando las palabras. Carlos le ofreció trabajo en la cooperativa y el muchacho aceptó. Los meses se convirtieron en años. La cooperativa siguió creciendo y se convirtió en referencia de trabajo honesto en una zona donde la desesperanza era la norma. Carlos nunca buscó reconocimiento, nunca dio entrevistas, nunca contó su historia completa a nadie. Pero en las noches, cuando la ciudad dormía y él miraba las luces desde su pequeña casa en la colonia, sacaba una foto arrugada de su bolsillo. Jessica sonriendo en su cumpleaños 17. «Perdón por tardar tanto en entender, hermanita», susurraba. «Pero creo que finalmente encontré la forma correcta de honrarte». La serpiente en los muros comenzó a desvanecerse con el tiempo, borrada por nuevas capas de pintura y grafiti. Pero la memoria quedó. No como leyenda de terror, sino como recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, alguien puede elegir la luz. Carlos nunca olvidó los nombres que tachó, las vidas que tomó. El niño que hirió por accidente. Cada cicatriz en su conciencia permanecía viva, recordándole el precio de la venganza. Pero también recordándole que el arrepentimiento puede ser el primer paso hacia la redención. Un día, la madre del niño Ítalo, el que había herido accidentalmente años atrás, apareció en el taller. Carlos se preparó para lo peor, pero ella solo extendió la mano. «Mi hijo quiere conocerlo». Carlos sintió el mundo girando. «No merezco». Ella sonrió con tristeza. Tal vez no, pero él dice que quiere agradecerle. Resultó que el dinero que Carlos había dejado aquella noche fue usado para la operación de Ítalo y posteriormente para pagar sus estudios. El niño, ahora adolescente, estaba estudiando medicina. «Quiero ser doctor para ayudar a niños como yo», le dijo Ítalo cuando finalmente se conocieron, «para que las balas no decidan quién vive y quién muere». Carlos abrazó al muchacho, incapaz de contener las lágrimas. En ese momento entendió que la redención no era borrar el pasado, sino construir un futuro que lo compensara. La cooperativa siguió creciendo y se convirtió en modelo para otras colonias. Carlos entrenó a líderes jóvenes para replicar el modelo, siempre con el mismo mensaje. El cambio comienza con una decisión, la decisión de no repetir los ciclos de violencia. En el 10º aniversario de la muerte de Jessica, Carlos organizó un evento comunitario. No fue un memorial triste, sino una celebración de vida. Instalaron una clínica móvil gratuita, dieron becas a estudiantes de enfermería y plantaron un jardín en honor a todos los que perdieron la vida por la violencia. En el centro del jardín colocaron una placa simple: Jessica Souza y todos los que soñaron con un mañana mejor. Que su memoria nos inspire a construir la paz que merecieron. Esa noche, mientras la comunidad celebraba, un periodista joven se acercó a Carlos. «Dicen que usted es una leyenda por aquí. ¿Puedo hacerle algunas preguntas sobre su pasado?» Carlos negó con la cabeza. «Mi pasado es exactamente eso, pasado. Si quieres una historia, cuéntala de estos jóvenes que eligieron el trabajo sobre el crimen. Cuéntala de las madres que se organizaron para exigir justicia sin violencia. Esa es la historia que vale la pena contar». El periodista insistió. «Pero la gente quiere saber sobre Cobra Negra». Carlos miró hacia el jardín donde niños jugaban bajo las luces de colores. Cobra Negra fue un grito de dolor en la oscuridad. Pero los gritos no construyen futuro. Las manos que siembran, sí. Con el tiempo, el nombre Cobra Negra se convirtió en algo más que una leyenda de venganza. Se convirtió en símbolo de transformación, de cómo alguien puede elegir un camino diferente incluso después de caminar por la oscuridad. Carlos nunca negó su pasado, pero tampoco lo glorificó. Cuando los jóvenes le preguntaban si los rumores eran ciertos, respondía con honestidad. «Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Lastimé gente. Algunas lo merecían, otras no.
Viví con esa carga todos los días. No quiero que ustedes carguen lo mismo. Encuentren una mejor forma. En su habitación sencilla, Carlos mantenía dos objetos: la foto de Jessica sonriendo y el cuaderno quemado que había guardado, con los 5 nombres aún visibles entre las cenizas. No como trofeo, sino como recordatorio de lo que la sed de venganza puede hacer al alma humana. Una noche, un incendio estalló en un edificio cercano. Sin pensarlo, Carlos corrió hacia las llamas, subió escaleras llenas de humo, ayudó a evacuar familias, cargó a ancianos en su espalda. En el último piso encontró a una niña aterrorizada. La tomó en brazos y bajó mientras el edificio crujía. Afuera, la madre de la niña lo abrazó llorando. «Salvó a mi hija. Es un héroe». Carlos negó con la cabeza, tosiendo por el humo. «No soy héroe. Solo alguien que intenta compensar». Pero esa noche la colonia lo vio diferente. No como el vengador de las sombras, sino como el hombre que arriesgó su vida por salvar a otros. Los años continuaron su curso. Carlos envejeció. Su cabello se llenó de canas. Su cuerpo mostró las marcas del tiempo y las viejas heridas. Pero su mirada mantuvo algo que muchos en la colonia habían perdido: esperanza. La cooperativa se expandió a otras ciudades. El modelo de Carlos fue estudiado por organizaciones sociales. Invitaciones para dar charlas llegaban constantemente, pero él las rechazaba todas. Prefería estar en el taller enseñando a un muchacho nuevo cómo cambiar un aceite, compartiendo tacos con los veteranos, escuchando las historias de la colonia. Un día, un hombre de traje llegó al taller. Era un funcionario del gobierno que quería darle un reconocimiento oficial por su trabajo comunitario. Carlos rechazó la oferta. «No necesito reconocimiento del gobierno. Necesito que el gobierno haga su trabajo para que tipos como yo no tengan que existir». El funcionario insistió. «Pero usted es un ejemplo de reinserción social». Carlos rió con amargura. «Reinserción implica que estuve fuera de la sociedad. Nunca estuve fuera. La sociedad estuvo fuera de nosotros. Cuando el gobierno proteja a su gente como debe, entonces podemos hablar de reconocimientos». La historia de Carlos se convirtió en leyenda urbana con múltiples versiones. Algunos lo pintaban como héroe absoluto, otros como villano necesario. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Era un hombre que amó profundamente, que perdió terriblemente, que se vengó violentamente y que finalmente encontró redención imperfecta. En su cumpleaños 70, la cooperativa organizó una celebración sorpresa. Más de 200 personas llegaron, jóvenes que había entrenado, familias que había ayudado, vidas que había tocado. Todos con historias de cómo Carlos había hecho diferencia. Ítalo, ahora doctor, dio un discurso. «Este hombre me hirió cuando yo era niño. Pudo haberme ignorado. Pudo haber huido. En cambio, se aseguró de que tuviera futuro. Por eso hoy salvo vidas. Porque alguien se aseguró de salvar la mía». Carlos escuchó con lágrimas en los ojos. Cuando le pidieron que hablara, solo dijo: «Si esta vida me enseñó algo, es que el dolor puede destruirte o transformarte. La elección es nuestra. Elegí destruir primero. Casi me pierdo. Luego elegí transformar. No sé si lo logré, pero cada día lo intento. Eso es todo lo que podemos hacer. Intentarlo». Al final de la noche, cuando todos se fueron, Carlos caminó hasta el jardín de Jessica. Se sentó bajo el árbol plantado en su honor y habló en voz baja. «Lo hice lo mejor que pude, hermanita. Sé que cometí errores, enormes errores, pero intenté convertir tu muerte en algo que diera vida. Espero que donde estés puedas perdonarme. Espero que estés orgullosa». El viento movió las hojas suavemente, y Carlos sintió, quizás solo imaginó, una respuesta en esa brisa. La historia de Cobra Negra no terminó con justicia perfecta. No hubo final de película donde todo se resuelve. La vida real es más complicada, más gris, más humana. Pero terminó con algo tal vez más importante. Con un hombre que eligió vivir para construir en lugar de destruir. Hoy, si visitas Tepito, puedes ver la cooperativa de mototaxis con su distintivo logo. No hay serpiente en el diseño, sino una carretera que se extiende hacia el horizonte. Un símbolo de camino, de movimiento, de futuro. Y si preguntas por Cobra Negra, los viejos sonreirán con nostalgia. Los jóvenes tal vez no conozcan el nombre. Pero todos conocen a don Carlos, el del taller. El que siempre tiene tiempo para ayudar. El que perdió mucho pero nunca perdió la esperanza de que mañana pueda ser mejor.
porque al final esa es la verdadera justicia. No la que se cobra con sangre, sino la que se construye con manos que eligen sembrar en lugar de destruir. Y en las noches tranquilas de Tepito, cuando las luces se apagan y la ciudad descansa, todavía hay quien jura ver una motocicleta antigua recorriendo las calles, no buscando venganza, sino vigilando que los jóvenes lleguen seguros a casa, que las abuelas tengan quien les ayude con las bolsas, que la memoria de los caídos inspire vida y no más muerte. Esa es la verdadera leyenda de Cobra Negra. No el vengador que sembró miedo, sino el hombre que aprendió que la mayor victoria contra la injusticia no es repetir su violencia, sino construir la paz que la injusticia intentó destruir. Si esta historia te removió algo en el pecho, tal vez sea porque tú también has esperado justicia donde solo había silencio. Si esta historia te mantuvo hasta aquí, es porque en el fondo tú también quieres ver que la verdad importe. La historia de Carlos nos recuerda que el cambio es posible, que nadie está tan perdido que no pueda encontrar un camino de regreso, y que a veces la verdadera valentía no está en tomar venganza, sino en elegir construir algo mejor.